también al maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, periodista independiente, columnista, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Pues vaya jornada que empieza con esta aclaración de Mario Delgado de, a ver, los hombres, aunque ganen la encuesta, todavía no tienen asegurada la precandidatura y nos van a hacer, en el mejor sentido, de emoción, esta determinación de coordinador o coordinadora en los diferentes estados. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Ya buenas tardes con esta mañanera que termina hace apenas un rato desde Baja California. Así es, querido Vicente, buenos días, te mando un fuerte abrazo. Una jornada muy, muy álgida que inició prácticamente desde el día de ayer. Hay muchas expectativas, muchas esperanzas, mucho nerviosismo de parte de los actores políticos, de parte de quien ha decidido participar en este proceso, un proceso histórico, un proceso pues de muchas disputas, no solamente de parte de la oposición, que parece estar mirando cómo se van dando estos enfrentamientos, estos confrontamientos, a veces hasta llegar a la beligerancia al interior del Movimiento de Regeneración Nacional, que tiene, hay que decirlo, y quizá por eso es la polémica tan fuerte, muchos perfiles muy interesantes. Ayer veíamos, por ejemplo, a la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, pues encabezando esta reunión, una reunión muy interesante, donde veíamos a varios personajes pues muy relevantes. Prácticamente se veían ahí no solamente a la militancia, sino se veían actores políticos de primer nivel, y esto es lo que ha dejado pasmada a la oposición. Aquí es donde se encuentran los perfiles políticos que pueden encabezar la continuidad de la transformación. Muchos de estos personajes han encontrado en el Movimiento de Regeneración Nacional un buen lugar, una buena palestra para poder actuar desde ahí. Hay muchísima gente, incluso joven, que está decidiendo participar. Nosotros hemos conversado con varios perfiles muy jóvenes y nos da muchísimo gusto que así sea, porque ya no vemos a los mismos rostros como ocurre en el PAN, como ocurre en el PRI, todos estos perfiles a diputados, a senadores, a presidentes municipales que se están impulsando desde la derecha. Si usted los ve bien, son exactamente los mismos viejos dinosaurios de la política de derecha. No ocurre en el Movimiento de Regeneración Nacional. Hay jóvenes muy interesados en participar y sobre todo en hacer recorridos puerta por puerta, familia por familia, casa por casa, para llevar a cabo esta transformación. Y ese es un legado del presidente López Obrador. Y bueno, pues justamente por eso se da la polémica. La polémica es muy interesante, incluso muy álgida, pero creo que al final sí está existiendo unidad, mi querido Vicente. Y vale más que sea así, porque los carroñeros están nada más a la orden del día. Por ejemplo, en la Ciudad de México, ayer platicábamos, ¿no, Ricardo? De si Clara Brugada, que si Hugo López-Gatell, que si Miguel Torruco, que si Mariana Boy, que si Omar García Harfuch. Y yo nada más advierto desde esta trinchera, los que estamos por la transformación, los que estamos por el obradorismo, ojo con lo que definimos, porque ya veo algunos que dicen, si gana Harfuch yo no voy a votar o voy a eliminar mi voto. Bueno, presten atención a lo que dice, por ejemplo, Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México, en torno a personajes panistas que están hasta el cuello en el cártel inmobiliario. Vea y escuche lo que dice la fiscal Ernestina Godoy. Como parte de esta investigación que un grupo de destacados políticos quieren ocultar, hemos asegurado al menos 60 inmuebles. Repito, hemos asegurado 60 inmuebles, entre ellos este en el que nos encontramos en este momento. Este edificio forma parte de la reparación del daño que inicia ex servidores públicos de Benito Juárez propusieron entregar a las autoridades tras
condenatoriamente, luego de que ambos aceptaron abiertamente su responsabilidad penal en el delito de enriquecimiento ilícito. Lo anterior, luego de que nuestros ministerios públicos, nuestros policías de investigación y peritos, como resultado de exhaustivos trabajos de gabinete y campo, diligencias y dictámenes periciales, pudieron comprobar que los ingresos anuales declarados por ambos personajes no coincidían con sus estados de cuenta aportados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como con las declaraciones presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria. Por esa razón, a Luis N. se le impuso el aseguramiento de 6 inmuebles, mientras que a Nicias N. el decomiso de 5 propiedades. A ver, fíjese nada más el nivel de lo que está anunciando Ernestina Godoy, la fiscal de la Ciudad de México. Porque, por ejemplo, y perdón que la voy a poner ahí abierto para la crítica, Victoria RB en el chat en vivo y en directo que tenemos en nuestros espacios, dice: yo sí, Vicente, lo siento mucho, si queda Harfuch, anularé mi voto sin dudarlo, mi voto lo ejerzo por convicción y él no me convence. Bueno, por personas como usted, Victoria, perdón que lo diga, pero ¿qué pretende? ¿Que ganen los de la Benito Juárez con Santiago Taboada? ¿Que gane Kenia López Rabadán o que gane Sandra Cuevas o Lía Limón? Eso es lo que está en juego. Porque lo que dice también Ernestina Godoy es que hay funcionarios de la Benito Juárez en donde el alcalde Santiago Taboada quiere ser el candidato del Frente Aguado opositor, que están hasta las manitas. Échalo, David. Bueno, tengo investigaciones en curso, efectivamente, y como tal tengo la obligación de guardar secrecía de las investigaciones que están en curso. Ya se sabrán en su momento, ¿sí? Lo que quiero que quede claro es que hay investigaciones en curso, no es que hayamos terminado. Se van abriendo otras líneas y nosotros la vamos siguiendo, ¿sí? El que ahora estos partidos políticos que están unidos en el frente tengan esa decisión, es una decisión de carácter político y sigue dando vida a lo que siempre hemos dicho, que son lo mismo, y es el PRIAN quien está en una situación como la que tenemos en este momento. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir hablando con todos los diputados, con todas las fuerzas políticas, hasta lograr que se haga la ratificación. ¿Cómo ves, Ricardo Sevilla? ¿Lo estoy planteando bien? Aquellos que dicen, yo voy a anular mi voto, pues no vaya a ser la de malas que por andar anulando votos nos vaya a ganar un malandro de estos que deberían de estar siendo investigados hasta las últimas, ¿no? Sí, la historia electoral de este país, querido Vicente, nos debe de enseñar que este tipo de acciones son un despiste completo, porque sabemos perfectamente que un voto anulado es un voto que va a engrosar el parecer de la derecha, en este caso muy concreto, pues el del cártel inmobiliario. El jefe máximo del cártel inmobiliario, hay que decirlo con todas sus letras, es Santiago Taboada. Nosotros también hemos conversado con muchísima gente de la Benito Juárez, una alcaldía que ha estado secuestrada desde hace muchísimo tiempo por el panismo y que nos han dado cuenta de que hay con datos duros un cártel inmobiliario que no solamente estuvo en esa demarcación, sino que también extendió sus brazos pulposos a la Miguel Hidalgo, los extendió incluso, y duele decirlo, a la alcaldía Cuauhtémoc cuando era jefe delegacional el propio Ricardo Monreal. En fin, hay muchísimo en juego. Ahora, hay que pensar muy bien en llevar a cabo esta acción, porque recuerde usted que un gobierno no es el gobierno de un solo hombre o de una sola mujer, de una sola persona. No, el gobierno lo construimos entre todos, no solamente los funcionarios públicos, no solamente en ese caso el jefe o la jefa de gobierno que será, sino todos los funcionarios que están ahí, y dentro de la sociedad civil de a de veras, no la de Claudio X González, que así la he denominado, sino la sociedad civil real de a pie,
que lucha, es la que se va a encargar de vigilar que ese buen gobierno se lleve a cabo. Si nosotros tenemos la vista bien puesta en cada una de las acciones que se lleven a cabo, no va a haber manera de que nos vean la cara. Es que el que va a encabezar podría ser Omar García Harfuch y yo no le tengo confianza. No es que llegando de ser el caso que fuera García Harfuch, él vaya a ser el gobierno de una sola persona. No, hay muchísimo que hacer y bueno, pues habría que ayudar desde cada quien desde su trinchera a que un gobierno, en el caso de que fuera de esa manera, pues estuviera respondiéndole a la ciudadanía tal como debería de responderle. Creo que esto, insisto, es un despiste, habría que reflexionar muchísimo y nos llevaría varios programas a hablar sobre lo pernicioso que ha sido la anulación de votos, mi querido Vicente. Así es. Oye, Ricardo, pues parece que te están escuchando en la UNAM, pero por fin definen el rumbo que parece ser que es el mismo de la UNAM. Hoy el presidente hace referencias a las opiniones de Pedro Salmerón, con el que hemos tenido hasta diferencias nosotros aquí en Sin Censura. Sé que no estoy en su lista de los favoritos, ni él en los santos de mi devoción, pero bueno, el presidente dice, ojalá que tenga razón Pedro Salmerón al hacer ahí un análisis positivo de este personaje que se quedaría a cuidarle las espaldas a Enrique Graue, y espero equivocarme. Ojalá que en esta Pedro Salmerón tenga la razón, pero el presidente dice, van por el mismo caminito. ¿Cómo ves la cosa en la UNAM, mi querido Ricardo? Así es, querido Vicente. Bueno, primero que nada, Pedro Salmerón se equivoca, no hace un análisis, hace un par de comentarios ahí sumamente descuidados. Dejemos a un lado la ortografía, pues es una red social, pero no hace ningún tipo de análisis, ya lo iremos platicando brevemente, pero fíjate que yo te digo con toda contundencia porque no solamente he estudiado en la UNAM, sino además he pasado mucho tiempo investigando, conversando con personas, que lo que ocurrió ayer fue que Enrique Graue se encargó de colocar a un personaje a modo en la rectoría, a un personaje que una vez que el oftalmólogo Graue ya no esté, se va a encargar de cuidarle la espalda, de vigilar que no salgan a relucir las corruptelas que encabezó y que nosotros en buena medida dimos a conocer. Y es que el nuevo rector de la UNAM será Leonardo Lomelí Vanegas, un incondicional de Graue. La Junta de Gobierno, y hemos platicado luengamente sobre el tema, está secuestrada por personajes emanados de una élite política y académica. Bueno, pues ellos allá decidieron aceptar la imposición de Graue por varias razones, no una, son muy complejas, y no fue exactamente porque Graue fuera una suerte de emperador en la UNAM. Por eso decía yo que los gobiernos no son de una sola persona. Se trata de razones muy complejas que vale muchísimo la pena desmenuzar sin apasionamientos y con datos duros en la mano. Y aunque Pedro Salmerón salga a decir que mete las manos al fuego por Lomelí Vanegas, como lo ha publicado, porque le parece, según él, un nacionalista de izquierda, lo cierto es que Lomelí, lejos de estos elogios de pacotilla, no es ni de cerca ni de lejos el personaje de izquierda que imagina Salmerón y otros personajes que han salido incluso a, pues yo diría, a adularlo. Ciro Murayama, el propio Ciro Gómez Leiva, que incluso festeja que la Cuarta Transformación no llegue a la UNAM. En fin, la UNAM, Vicente, lleva años tomada por una élite burocrática que tiene vínculos muy estrechos con las cúpulas políticas y empresariales. Este no es un parecer mío. Usted me dirá, Sevilla, a ver, dan nombres. Claro, se los doy. ¿Se acuerda usted de Arturo Elías Ayub, el yerno de Carlos Slim, el miembro del poderoso Grupo Carso y quien fungió como presidente del patronato del Club Universidad Nacional? Aquí lo exhibimos en su momento, patronato conocido comúnmente como los Pumas de la universidad. Pues ahí estuvo la familia de Slim, y hoy mismo, para no ir más lejos en la historia, en la Junta de Gobierno que ayer designó a este nacionalista de izquierda,
se encuentra el siniestro Enrique Cabrero Mendoza, por ejemplo, un sujeto que no solo está vinculado a la derecha académica e intelectual de este país por haber sido director del CIDE, sino que por si fuera poco, es un sujeto acusado, no por mí, sino por la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada, un sujeto que trabajó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero eso en su momento no le importó a Enrique Graue, que se encargó de convencer al Consejo Universitario para que lo colocara ahí en esa junta de gobierno que ayer se inclinó por el Lomelí Vanegas. Y así hablan de autonomía universitaria, valiente autonomía universitaria. ¿Sabes qué, Vicente? No existe, es un cuento burdo. Lo que ayer atestiguamos fue un durísimo golpe a la democracia universitaria y francamente una tomada de pelo, no solamente la comunidad universitaria, sino el pueblo de México. O pregúntale si no a los académicos y profesores de asignatura que sí dan clases, los que sí se parten el lomo, todos estos festejos de Enrique Krause, de Ciro Murayama, de los intelectuales de derecha que comentaron, felicitaron, retuitearon en parvada, lo único que nos da es la temperatura de lo fúnebre que ayer ocurrió en la UNAM. Las cúpulas, Vicente, seguirán imperando. Hablan de democracia en la Junta de Gobierno como si no la hubieran perdido hace más de 30 años. Ojalá Pedro Salmerón recordara estos años críticos de los que hablaba Gastón García Cantú, un historiador serio, un historiador importante. Ojalá, pero bueno, gritan con ardor sus victorias fingidas como si fueran auténticas, farsantes, embusteros, quieren verle la cara a la comunidad universitaria y al pueblo de México, nombran los atributos falsos de Lomelí Vanegas como si fueran una efeméride, como si fueran reales, pero ellos en el fondo saben que es una mascarada. Enrique Graue se impuso y la Junta de Gobierno acató lo que el oftalmólogo les exigió. ¿Y por qué asintieron, Vicente? Porque le deben mucho a Enrique Graue, porque el falso doctor no es el único delincuente de cuello blanco con datos duros. Entre esos personajes que ayer apuñalaron el corazón de la democracia universitaria, hay muchos ladrones disfrazados de burócratas, de altos burócratas, de esa burocracia dorada que ha saqueado este país a través del millonario presupuesto que la Federación le ha concedido durante años, durante sexenios a la UNAM. Y discúlpeme lo que le voy a decir, público memorioso, pero nunca me ha sonado más falso el eslogan de por mi raza hablará el espíritu. Nunca, porque ayer ese grupo de influyentes se burló del pueblo de México, se pasó por alto el sentir de la comunidad universitaria, de los profesores de asignatura a los que la UNAM no les paga y los obliga a dar cursos sin recibir ni un solo peso. Ayer, encerrados en rectoría y con las fotografías del periódico Excelsior, esos falsarios confirmaron que la dichosa Junta de Gobierno pues no es ni gobierno ni nada, les importa un cacahuate, querido Vicente. ¿Y qué dijo el chayote? Perdón, el gran periodista de México, Ciro Gómez Leiva, por ejemplo, te vi molesto, ¿no? Obviamente todo mi sarcasmo. Ciro Gómez Leiva ha celebrado abiertamente que la 4T no llegue como aplanadora guinda a mover los intereses de los Graue, de los Narro y de los Álvarez y Casa, ahí en nuestra máxima casa de estudios. Y digo nuestra porque es de todos los mexicanos y mexicanas. Esto fue lo que dijo Ciro Gómez Leiva. Para que vean, pues, para que vean. Hay que confiar en las instituciones. Desde hace meses, si no es que desde hace años, se dijo que la Cuarta Transformación devoraría a la UNAM en noviembre de 2023, cuando se eligiera el nuevo rector. Se tejieron versiones, conspiraciones, mitos, puro cuento. Hoy, noviembre de 2023, en absoluta tranquilidad. La UNAM hizo lo que ha hecho siempre, dejar que la Junta de Gobierno hiciera su trabajo y eligiera al rector. Y resulta que ganó quien era secretario general de la UNAM, un hombre sí cercano al todavía rector Graue, pero esencialmente un servidor de largo tiempo de la institución, Leonardo Lomelí, quien en su primer mensaje sereno dijo que conducirá a la universidad con democracia, prudencia, firmeza
y cambio sin estridencias. ¿En dónde quedó el lobo guinda que se engulliría la dorada UNAM? Felicidades a la UNAM por la forma en que condujo este proceso de sucesión. Felicidades a esa gran institución de México y suerte al nuevo rector. Felicidades, dice Ciro Gómez Leiva, por la forma en que la UNAM condujo el proceso. Felicidades, Enrique Graue. Ahora sí que, como diría Peña Nieto a Chayito Robles, no te preocupes, Enrique. Ahora sí, ahí aplica, mi querido Ricardo Sevilla. Felicita Ciro Gómez Leiva a una Universidad Nacional Autónoma de México que él no conoce porque él estudió en la Universidad Iberoamericana y solamente iba los sábados a estudiar una maestría, pero cuando yo le pregunté en una de las clases que daba allá Ciro Gómez Leiva que si se sentía orgulloso de ser egresado de la UNAM, dijo que no, que se sentía orgulloso de haber sido egresado de ahí de la Universidad Iberoamericana. Lo festeja y da vergüenza escuchar a este personaje abyecto. Festejar a Lomelí Vanegas y bueno, decirle a usted que Lomelí es un personaje oscuro, mediocre, que le cuidará la espalda al saliente Enrique Graue, eso es decirle lo menos. Lomelí ha sido cómplice en las raterías que se han cometido en la UNAM. Pedro Salmerón me decía hace un momento en las redes sociales, presenta las pruebas si las tienes. Creo que Salmerón estará leyendo historia, estará leyendo otra cosa, pero no nuestros reportajes. Muchos o la mayoría de los contratos que hemos presentado en este medio de comunicación, en Paralelo 24, en los datos duros, están firmados por Lomelí Vanegas. Dice que me equivoco al considerarlo un neoliberal y no entiendo de entrada por qué Pedro Salmerón dice que me equivoco por no compartir su punto de vista ni pensar tan alegremente como él. Tampoco entiendo por qué él supone o teme que yo no haya leído la obra de Lomelí Vanegas, una obra, hay que decirlo, querido Vicente, mediocre. Y te digo con razón que es mediocre, porque no solamente lo leí, a diferencia de lo que cree Salmerón, que se ve que no me conoce y no tiene por qué conocerme, pero tampoco tiene por qué conjeturar que no leo. Debo decirle a Salmerón que desde que ejerzo el periodismo siempre me han gustado y me he inclinado por los datos duros. Y debo decirle también que no solo leí los libros de Lomelí, sino que hasta los edité. Y bueno, esa es otra historia, la verdad, del Fondo de Cultura Económica y cosas que ya pertenecen a otro tema. Pero Lomelí Vanegas, mi querido Vicente, no es ni de lejos un nacionalista de izquierda, no lo es para nada, y si no, vayan a preguntarle, que le vaya a preguntar Pedro, todos esos intelectuales que están hablando o echando porras al nuevo rector, que le vayan a preguntar a los estudiantes por qué ayer estaban afuera de la rectoría inconformes, que le vayan a preguntar al movimiento La UNAM no paga, a los profesores que no han recibido y que les dan su pago, y muchos de ellos a los que han corrido sin razón, si están de acuerdo con la designación de Lomelí Vanegas. Dice Pedro Salmerón que él siempre ha estado abierto a dialogar con la comunidad universitaria y que ha sancionado incluso a los movimientos de la rectoría que han sido hostiles a la comunidad universitaria. Mentira del tamaño de una catedral. No ha sido así, mi querido Vicente, y aprovecho este espacio para decirle a Salmerón que se venga a debatir acá en Sin Censura, o voy a donde él quiera, que podamos estar en un cafecito, en televisión, en radio, en donde sea, y que soportemos los datos duros. Un historiador serio, sensato, tendría que hacer eso y no decir simple y llanamente, te equivocaste, porque como no coincides con lo que yo digo, entonces te equivocaste. Yo también, querido Vicente, espero que Lomelí Vanegas, como dice el presidente López Obrador, ojalá pueda cambiar el rumbo de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero francamente, después de todo lo investigado durante meses, lo dudo mucho. Los que dirigen, por cierto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas son itamitas,
pero también gente del CIDE. Y eso lo investigamos nosotros y a Honduras, aunque Pedro Salmerón se quiera colgar de nuestras investigaciones. En fin, mi querido Vicente. Pues ahí está lo que dijo el presidente, ¿eh? Ojalá que Pedro Salmerón tenga razón. Si no, pues ¿cómo va a quedar Pedro Salmerón? Pero bueno, mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras, hermano? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, te mando un fuerte abrazo a la comunidad universitaria que está muy triste, hemos platicado con ella, esa es la verdad. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en X o Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en Paralelo 24. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30. Y por supuesto, aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros, y sí leemos, aunque alguien por ahí diga o piense lo contrario. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, y estamos pendientes a esta jornada intensa. Claro que sí, ahí estaremos, mi querido Ricardo, y te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.